10 medicamentos que dañan a los mayores, sin que lo sepas y qué hacer. ¿Alguna vez te has preguntado cuántas pastillas toma tu madre, tu padre o tu abuela cada día? Una para dormir, otra para la presión, otra para el estómago y sin darnos cuenta. Lo que empezó como ayuda se convierte en una rutina peligrosa. Lo preocupante es que muchas veces no es la edad lo que apaga su energía, provoca caídas o confusión, sino los propios medicamentos que toman a diario sin que nadie los cuestione. De hecho, 1 de cada 3 ingresos hospitalarios en mayores se debe a efectos adversos de fármacos. Por eso, en este video vamos a revisar los 10 medicamentos más problemáticos para las personas mayores, no para crear miedo, sino para ayudarte a detectar señales, hacer preguntas inteligentes y, si es necesario, proponer alternativas más seguras junto a tu médico. Porque a veces, recuperar la lucidez, el ánimo o la vitalidad de un ser querido no requiere una nueva receta, sino revisar una vieja. 1. Benzodiazepinas. Pocas cosas nos preocupan más que ver a un ser querido sufrir ansiedad o insomnio. Por eso, cuando el médico prescribe algo para que descanse mejor, lo aceptamos con alivio. Pero en el caso de los adultos mayores, esas pequeñas pastillas tranquilizantes pueden convertirse en una trampa silenciosa. Estamos hablando de las benzodiazepinas. Medicamentos como lorazepam, diazepam, alprazolam, clonazepam, entre otros. Todos esos que terminan en PAM fueron diseñados para tratar ansiedad, insomnio o tensión muscular. Y sí, funcionan. Pero en personas mayores, a veces funcionan demasiado bien. Imagina que el cerebro de una persona mayor es como un ordenador antiguo. Si abres muchas ventanas al mismo tiempo, se congela. Las benzodiazepinas no solo cierran ventanas, sino que a veces apagan el sistema entero. Sedación profunda, desorientación, caídas sin motivo, pérdida de reflejos o incluso confusión que imita una demencia. Lo más preocupante es que estos efectos pueden aparecer de forma progresiva, casi imperceptible. Quizás un día la abuela se duerme en la silla por la tarde, otro día se le cae el vaso de agua. Luego empieza a repetir cosas, y la familia lo atribuye al paso del tiempo. Pero puede ser el efecto acumulativo de una pastilla que toma cada noche, desde hace meses. Además, el cuerpo de una persona mayor elimina más lento estas sustancias, lo que significa que lo que en un adulto joven dura 6 horas, en un anciano puede durar 18. Y a eso se suma el riesgo de dependencia física. Muchas personas no pueden dejar de tomarla sin experimentar ansiedad intensa, insomnio, temblores o incluso síntomas parecidos al síndrome de abstinencia. Y eso puede ocurrir en tan solo 2 semanas de uso continuado. Entonces, ¿qué podemos hacer? Alternativas seguras y eficaces. Higiene del sueño. Establecer horarios regulares para dormir. Evitar pantallas al menos 1 hora antes de acostarse. Mantener la habitación oscura y silenciosa. Terapia cognitivo-conductual. TCC. Es una de las intervenciones más eficaces para tratar el insomnio sin medicamentos. Melatonina de liberación prolongada. Puede ser una opción bajo supervisión médica, especialmente en adultos mayores. Actividades relajantes, como leer, escuchar música tranquila o tomar una infusión suave antes de dormir. Y si realmente no hay otra opción, el lorazepam puede considerarse el menos riesgoso dentro del grupo, pero solo durante un periodo corto, 5 a 7 días, y bajo control estricto del médico. Preguntas clave que puedes hacer al médico. ¿Este medicamento sigue siendo necesario a esta edad? ¿Podemos probar reducirlo poco a poco?
Existe una alternativa menos riesgosa, porque muchas veces, cuando logramos reducir o suspender estas pastillas, lo que vuelve no es el insomnio, sino la lucidez, la energía, el equilibrio. He visto a personas mayores volver a caminar firmes, a retomar la lectura o incluso a cocinar de nuevo, solo porque dejaron de tomar algo que en su momento parecía inofensivo. 2. Solpidem. Solo es para dormir, dicen. Y con esa frase, el Solpidem entra en la vida de muchas personas mayores casi sin resistencia. No es una benzodiazepina, pero actúa de forma parecida. Tranquiliza, induce el sueño rápido y en apariencia es inofensivo. Pero en adultos mayores, el costo del descanso puede ser mucho más alto de lo que parece. Solpidem es un medicamento que actúa sobre los receptores GABA del cerebro, los mismos que las benzodiazepinas, pero con un perfil algo diferente. Está diseñado para inducir el sueño y, en teoría, se elimina rápido. Pero en la práctica, en los mayores de 65 años, puede permanecer más tiempo en el cuerpo, causando efectos residuales al día siguiente: somnolencia, confusión, desequilibrio y, en los peores casos, comportamientos automáticos sin conciencia. ¿Te suena extraño? Escucha esto. He visto pacientes que se levantan en mitad de la noche, bajan escaleras, abren la nevera, incluso salen a la calle y al día siguiente no recuerdan nada. Ellos creen que soñaron. La familia piensa que ya está perdiendo la cabeza. Pero no es Alzheimer, no es demencia, es Solpidem. Por eso lo llamamos el sonámbulo silencioso, porque desconecta el cuerpo del juicio consciente. Y eso es un riesgo inmenso cuando se vive solo, se tiene movilidad reducida o una casa con escaleras. ¿Por qué es más peligroso en personas mayores? El metabolismo hepático es más lento. El efecto dura más tiempo. Mayor sensibilidad del sistema nervioso. Más somnolencia. Confusión. Mayor riesgo de caídas. Fracturas. Hospitalización. Riesgo de alucinaciones nocturnas. Agresividad o alteraciones conductuales. Y lo más paradójico: muchos no tienen insomnio verdadero, sino un patrón alterado del sueño propio de la edad, que podría manejarse de otras formas. Pero el Solpidem se convierte en una solución rápida que no soluciona el problema de fondo. ¿Qué hacer entonces? Evitar su uso prolongado. Si se prescribe, que sea por no más de 7 a 10 días, siempre bajo control médico estricto. No combinarlo con otros sedantes, especialmente benzodiazepinas o antihistamínicos antiguos. Alternativas seguras. O melatonina prolongada. Terapia cognitivo. Conductual para insomnio. O cambios de rutina nocturna. O infusiones relajantes manzanilla, valeriana o evitar siestas prolongadas y mantener exposición solar durante el día. Preguntas útiles que puedes hacer al médico. ¿Este medicamento es aún necesario? Podría estar causando confusión o sonambulismo. ¿Qué alternativa podríamos intentar primero? Y sobre todo, no olvides que el objetivo no es dormir más, sino vivir mejor. Si la pastilla nos da sueño, pero nos quita el equilibrio, la lucidez o la seguridad, entonces no estamos ganando salud, sino intercambiando un problema por otro. A veces, lo más valiente no es aceptar la pastilla, es preguntar si todavía la necesitamos. 3. Antidepresivos tricíclicos. Durante muchos años, los antidepresivos tricíclicos fueron la herramienta principal contra la depresión, la ansiedad e incluso el dolor crónico. Nombres como amitriptilina, nortriptilina o imipramina eran comunes en las recetas médicas. Funcionaban. Y aún hoy,
Muchos mayores siguen tomándolos por costumbre o porque es lo que les recetaron hace años. Pero el cuerpo cambia y el riesgo también. En personas mayores, estos medicamentos no solo afectan el estado de ánimo, pueden bloquear uno de los neurotransmisores más importantes para el cerebro, la acetilcolina. Este químico es clave para la memoria, la atención, la velocidad mental y la orientación. Sin él, el cerebro empieza a caminar en la niebla. Por eso los llamamos el ladrón de memoria. ¿Qué efectos causan en adultos mayores? Boca seca, visión borrosa, estreñimiento persistente, retención urinaria, confusión mental progresiva, pérdida de memoria a corto plazo, somnolencia diurna, riesgo de arritmias cardíacas. Y lo más peligroso es que estos síntomas se parecen tanto al envejecimiento que muchos no los cuestionan. Se piensa que el abuelo ya está perdiendo facultades, cuando en realidad podría ser efecto de una pastilla. Imagina que estás tratando de encender un coche, pero alguien ha desconectado la batería sin avisarte. Eso es lo que estos medicamentos hacen con la mente de una persona mayor. Lo ralentizan, lo oscurecen, lo vuelven errático. Y eso puede afectar no solo la mente, sino la autonomía personal, el equilibrio emocional y la seguridad física. Alternativas más seguras. Hoy existen antidepresivos mucho más modernos que tienen menos impacto sobre la acetilcolina y, por lo tanto, menos riesgo cognitivo. Algunos ejemplos incluyen sertralina, citalopram, escitalopram, duloxetina, también útil para dolor crónico. Aunque no están exentos de efectos secundarios, suelen ser más tolerables para personas mayores y pueden ajustarse con mayor facilidad según el perfil clínico del paciente. ¿Por qué aún se recetan tricíclicos? Por hábito se recetaron durante décadas. Por desconocimiento del riesgo en personas mayores, por falta de actualización en algunos protocolos, porque algunos médicos creen que siempre funcionaron, sin revisar si aún son necesarios. Pero el hecho de que algo haya sido útil en el pasado no significa que siga siendo lo mejor en el presente, especialmente cuando el cuerpo ha cambiado. Preguntas que puedes hacer al médico. ¿Esta medicación sigue siendo necesaria hoy? Podríamos probar con un antidepresivo más moderno. ¿Podría esto estar afectando su memoria, su orientación o su atención? Y si la respuesta es sí, no hay que alarmarse. Lo importante es revisar, ajustar, optimizar. A veces basta con un cambio de dosis, un monitoreo más estrecho o incluso una retirada gradual, siempre con apoyo médico. He visto hijos que pensaban que su madre tenía Alzheimer hasta que dejaron la amitriptilina y volvió a ser ella. No hay magia. Hay evidencia, hay atención y hay preguntas que cambian vidas. Y tú puedes ser quien haga esa pregunta. 4. Antihistamínicos antiguos. Cuando escuchamos la palabra antihistamínico, pensamos en algo inofensivo. Un remedio para una alergia pasajera, un estornudo ocasional, una picazón molesta. Pero en personas mayores, algunos antihistamínicos clásicos pueden afectar el cerebro de forma tan profunda que los síntomas se confunden con el envejecimiento o incluso con enfermedades neurológicas. Estamos hablando de medicamentos como difenhidramina, conocida por marcas comerciales muy comunes, hidroxicina, clorfenamina y otros similares. Se venden muchas veces sin resta. Están en las casas desde hace años y son utilizados para tratar alergias, insomnio e incluso ansiedad. Pero lo que pocos saben es que estos fármacos bloquean también la acetilcolina, el mismo neurotransmisor que ya vimos afectado por los antidepresivos tricíclicos. Por eso los llamamos la alergia disfrazada de demencia,
Porque lo que parece un tratamiento sencillo para un problema menor puede generar síntomas cognitivos graves en adultos mayores. ¿Qué efectos pueden provocar estos antihistamínicos? Somnolencia diurna excesiva, desorientación en el tiempo o el espacio, dificultad para recordar cosas básicas, confusión mental repentina, problemas para mantener el equilibrio, alteraciones en el ritmo cardíaco, en casos extremos, alucinaciones o delirios. Y el mayor problema es que las familias no los asocian con el medicamento. Creen que la abuela ya no está como antes, que el abuelo se está apagando poco a poco, cuando en realidad están tomando un antihistamínico todas las noches para dormir mejor o por las dudas de una alergia. Ejemplo real. Una paciente tomaba difenhidramina todas las noches para descansar mejor desde hacía años. Comenzó a tener episodios de confusión. Repetía preguntas. Se caía con frecuencia. El diagnóstico inicial fue demencia senil. Pero al revisar su medicación, el único cambio fue suspender ese antihistamínico. 2 semanas después, había recuperado su orientación. Mejoró su memoria y volvió a leer como antes. No fue un milagro. Fue detectar la causa real. Alternativas seguras. Hoy en día existen antihistamínicos más modernos que no atraviesan la barrera hematoencefálica, lo que significa que no afectan el cerebro. Son ideales para personas mayores. Loratadina, cetiricina, fexofenadina. Estos medicamentos siguen siendo eficaces para tratar los síntomas alérgicos, pero con mucho menor riesgo de efectos secundarios cognitivos. Preguntas que puedes hacer al médico o farmacéutico. Este medicamento antihistamínico es de primera o segunda generación. Puede estar afectando la memoria o el equilibrio. Existe una opción más segura para su edad. Muchas veces, la solución no es dejar de tratar una alergia, sino elegir mejor cómo hacerlo. Recomendaciones adicionales. Evitar los productos que contienen antihistamínicos para dormir si la persona tiene más de 65 años. Leer etiquetas en productos OTC de venta libre con mucho cuidado. Consultar al farmacéutico sobre el principio activo real. No solo la marca. No todo lo que parece suave es inocente, y no todo lo que es de venta libre es seguro para todos. En las personas mayores, hasta el remedio más cotidiano puede volverse un enemigo disfrazado, si no sabemos lo que hace realmente. Porque cuidar también significa cuestionar lo familiar. Y a veces, basta con cambiar de antihistamínico para recuperar recuerdos que parecían perdidos. 5. Omeprazol crónico. Es solo un protector gástrico. Esa frase se repite tanto que casi nadie la cuestiona. Omeprazol, pantoprazol. Es omeprazol, están en millones de botiquines. Se recetan como si fueran vitaminas, para proteger el estómago cuando se toma otro medicamento, o simplemente por si acaso. Pero lo que muchos no saben es que, en personas mayores, tomar omeprazol todos los días durante meses o años puede causar más daño que beneficio. Por eso lo llamamos el protector que no protege. ¿Qué es el omeprazol y qué hace? Es un inhibidor de la bomba de protones, IBP. Su función es reducir la producción de ácido en el estómago. Es útil, muy útil. En casos de úlcera gástrica activa, reflujo severo o tratamiento con medicamentos muy agresivos como algunos antiinflamatorios. Pero no fue diseñado para tomarse de por vida sin supervisión. En personas mayores, la acidez gástrica tiene un propósito. Ayuda a absorber nutrientes, mantener una flora intestinal saludable y proteger contra infecciones. Cuando eliminamos esa acidez durante demasiado tiempo, el cuerpo se vuelve vulnerable en silencio. Efectos adversos del uso prolongado. Déficit de vitamina B12.
que puede causar anemia y daño neurológico. Déficit de magnesio y calcio, aumentando el riesgo de fracturas óseas, especialmente de cadera. Infecciones intestinales graves como Clostridium difficile, que pueden ser mortales. Rebote ácido al intentar dejarlo. El estómago reacciona con más acidez al suspender el medicamento. Aumento del riesgo de insuficiencia renal crónica en algunos estudios. Y lo más preocupante, muchas personas lo toman sin una indicación clara. Lo empezaron a tomar hace años y ya nadie recuerda por qué. Ni siquiera el médico de cabecera. Ejemplo real. Una mujer de 78 años tomaba omeprazol desde hacía más de 10 años. Nunca tuvo úlcera. Solo lo usaba porque tomaba ibuprofeno de vez en cuando. Presentó fractura de cadera tras una caída menor. En el hospital, descubren déficit severo de calcio, anemia megaloblástica por falta de B12 y un caso de infección intestinal resistente. Todo sin que nadie sospechara del protector que tomaba cada día. ¿Qué hacer si tu familiar lo toma? Revisar la indicación actual. Preguntar. Sigue siendo necesario. Reducir la dosis gradualmente, bajo supervisión médica. Evaluar medidas no farmacológicas para el reflujo. O elevar la cabecera de la cama, o evitar comidas pesadas por la noche, o esperar 2-3 horas antes de acostarse tras cenar, o reducir cafeína, alcohol, chocolate, frituras. Si el reflujo es leve o episódico, considerar opciones naturales como infusiones digestivas manzanilla, hinojo o cambios de dieta antes de medicar. Preguntas clave que puedes hacer al médico. Esta medicación es necesaria a largo plazo. Podríamos intentar suspenderla gradualmente. Se ha evaluado si está causando déficit de nutrientes. Y si la respuesta es que hay que seguir, al menos asegúrate de que exista una razón clara y actualizada para hacerlo. Lo que empezó como una pastilla por si acaso puede estar debilitando el cuerpo sin que lo notes. Vaciar una piscina para evitar que alguien se ahogue puede parecer prudente. Pero si vacías el estómago de su ácido, lo que aparece no son ahogados sino bacterias, huesos frágiles y déficits invisibles. No se trata de dejar de proteger. Se trata de proteger mejor. Porque tal vez lo más peligroso no es lo que tomamos con miedo, sino lo que seguimos tomando sin hacer preguntas. 6. Antiinflamatorios. Pocas cosas alivian tan rápido como un antiinflamatorio. Dolor de espalda, rodillas inflamadas, una contractura, artritis y ahí están. Ibuprofeno, diclofenaco, naproxeno, nimesulida, ketoprofeno. Se recetan con facilidad. Se venden sin receta. Están en todos los hogares. Pero en adultos mayores, estos medicamentos pueden ser como usar un martillo para matar una mosca. Eficaces pero destructivos. Por eso los llamamos la triple amenaza silenciosa. Porque afectan a 3 sistemas clave del cuerpo sin dar señales inmediatas. Amenaza 1. El estómago. Estos fármacos erosionan la mucosa gástrica y lo hacen silenciosamente. Pueden causar úlceras gástricas, sangrado digestivo sin dolor, anemia por pérdida crónica de sangre, vómito con sangre o heces negras. Lo más peligroso, muchas personas no sienten nada, hasta que un día el sangrado es severo o la anemia causa debilidad extrema. Amenaza 2. Los riñones. Los antiinflamatorios reducen la circulación en los riñones y en personas mayores, con deshidratación leve, con hipertensión o con diabetes de fondo, el daño renal puede ser irreversible.
La función renal cae lentamente, sin síntomas, y cuando los niveles de creatinina finalmente suben, ya se ha perdido capacidad que no se recupera. Amenaza 3. El corazón. Muchos antiinflamatorios provocan retención de líquidos. Esto puede llevar a edemas en piernas y pies, dificultad para respirar, descompensación cardíaca, aumento de la presión arterial. En personas con insuficiencia cardíaca o con antecedentes cardíacos, el riesgo es aún mayor. Ejemplo real. Un hombre de 82 años tomaba diclofenaco a diario para su dolor de rodillas. Comenzó a tener hinchazón en las piernas, menos apetito y fatiga. Lo atribuían a la edad. En el hospital se diagnosticó insuficiencia renal crónica, anemia por microhemorragias gástricas y signos de sobrecarga cardíaca, todo sin que él supiera que el verdadero culpable era la pastilla diaria que tomaba para sentirse mejor. ¿Qué alternativas más seguras existen? Paracetamol, acetaminofén. Menos agresivo para estómago, riñones y corazón, aunque debe usarse con control hepático. Terapias físicas y locales, o fisioterapia o ejercicio suave adaptado, o compresas calientes o frías o baños de agua tibia o masajes terapéuticos. Uso puntual y vigilado de antiinflamatorios, o solo si es estrictamente necesario, o en dosis mínimas o con protección gástrica, o por el menor tiempo posible. Preguntas para el médico. ¿Sigue siendo necesario este antiinflamatorio todos los días? ¿Podría cambiarse por paracetamol o por fisioterapia? Ha habido chequeo renal reciente si se toma hace meses. Y no temas proponer una pausa. A veces, solo detener el medicamento por 1 o 2 semanas bajo control médico puede ser suficiente para evaluar si realmente está ayudando o solo empeorando. No todos los dolores deben silenciarse con químicos. A veces, lo que necesita el cuerpo no es más fuerza, sino más cuidado. Y el mejor cuidado no siempre viene en forma de pastilla. Porque cada golpe que damos con un martillo innecesario puede dejar una grieta en el órgano que no se ve hasta que ya es demasiado tarde. 7. Digoxina. Digoxina es uno de esos medicamentos que parece sacado de otra época. De hecho, lo es. Proviene de una planta llamada digitalis y se usaba ya en el siglo XVIII. Hoy en día, aún se prescribe para tratar algunas arritmias cardíacas y casos específicos de insuficiencia cardíaca. Pero en adultos mayores, digoxina puede ser como caminar sobre una cuerda floja, sin red, sin margen de error. Por eso la llamamos el funambulista sin red. ¿Por qué es tan delicada en mayores? Porque el cuerpo de una persona mayor elimina la digoxina más lentamente. Eliminación renal reducida. Es más sensible a variaciones en la dosis y pequeños cambios, como una deshidratación leve o una diarrea, pueden convertir una dosis segura en tóxica. Además, la ventana terapéutica, la diferencia entre una dosis eficaz y una dosis tóxica, es extremadamente estrecha. Síntomas de intoxicación por digoxina: náuseas, vómitos, pérdida de apetito, visión borrosa o visión con tonalidades amarillas, confusión o alucinaciones, arritmias graves que pueden ser potencialmente mortales, mareos, desmayos, debilidad extrema y muchas veces estos síntomas se confunden con problemas típicos de la edad: pérdida de apetito, confusión, caídas. Pero lo que está ocurriendo en silencio es una intoxicación progresiva. Factores que aumentan el riesgo de toxicidad: función renal reducida frecuente en mayores, deshidratación por fiebre, diarrea, calor,
Poco consumo de líquidos. Interacción con otros medicamentos como antibióticos o diuréticos. Dosis no ajustada al peso actual o al estado renal actual. Ejemplo real. Un hombre de 76 años tomaba digoxina desde hacía años por un episodio de fibrilación auricular. Nunca se revisó su función renal. Tras una semana de gastroenteritis leve, comenzó a ver todo amarillo. Perdió el equilibrio y se cayó en casa. Fue hospitalizado con una arritmia severa. La causa: intoxicación por digoxina acumulada en sangre. ¿Qué se puede hacer? Revisión periódica de la función renal y niveles de digoxina en sangre. Ajustar la dosis según edad, peso, función renal y otros medicamentos. Monitorear síntomas de toxicidad, especialmente si hay deshidratación o nuevos síntomas neurológicos. En algunos casos, plantear alternativas más seguras como Obisoprolol, amiodarona bajo indicación específica o higistes no farmacológicos, según el tipo de arritmia o seguimiento con cardiología o geriatría. Preguntas que puedes hacer al médico. ¿Se ha revisado la función renal y el nivel de digoxina recientemente? ¿Hay una dosis más baja o un medicamento más seguro disponible? Podríamos hacer una evaluación geriátrica para ver si sigue siendo necesario. Reflexión final de este apartado. Hay medicamentos que requieren precisión, pero en una cuerda tan fina como la que traza la digoxina, no hay espacio para el olvido. Lo que funcionó hace 5 años puede ser peligroso hoy si no se adapta al presente del cuerpo que lo recibe. Porque en el arte de cuidar, a veces lo más valioso no es lo que añadimos, sino lo que ajustamos. 8. Sulfonilureas. Cuando pensamos en medicamentos para la diabetes, solemos enfocarnos en el azúcar alta. Pero el verdadero enemigo, el que puede causar una caída, una confusión severa o incluso un coma, es el azúcar demasiado baja. Y uno de los grupos de medicamentos que más puede provocar eso en personas mayores es el de las sulfonilureas. Estos incluyen medicamentos como glibenclamida, glimepirida, glipizida, entre otros. Son fármacos orales que estimulan el páncreas para que libere más insulina. Funcionan, pero sin control de freno. Y eso es lo que los hace peligrosos. Por eso las llamamos la hipoglucemia que acecha en silencio. ¿Por qué son más peligrosas en mayores? El metabolismo renal es más lento. El medicamento se acumula en el cuerpo. Muchas personas mayores tienen ingestas irregulares de comida, pérdida de apetito, enfermedades intercurrentes, olvidos. Hacen que la insulina natural, la sulfonilúrea, plus poco alimento, hipoglucemia severa. A veces no reconocen los síntomas típicos de hipoglucemia: temblores, hambre, sudor, lo que la hace aún más traicionera. Síntomas de hipoglucemia en mayores: confusión mental repentina, cambios de humor o irritabilidad, mareo, debilidad, somnolencia excesiva, desmayo, pérdida de conciencia, caída sin causa aparente, convulsiones o coma en casos extremos. Y lo más cruel, muchas veces, estos síntomas se confunden con demencia, accidente cerebrovascular o la edad, factores de riesgo adicionales, dosis no ajustadas con la edad, comidas salteadas o alimentación insuficiente, enfermedades agudas como infecciones, vómitos, uso conjunto con otros medicamentos hipoglucemiantes. Ejemplo real. Una mujer de 81 años tomaba glibenclamida desde hacía años. Había bajado de peso, comía menos y comenzó a dormirse durante el día, responder lentamente y mostrarse confundida.
Su familia pensó que era el inicio de Alzheimer. En urgencias, detectaron una hipoglucemia grave glucosa en 39 ml. La causa: una dosis demasiado alta para su nueva realidad corporal. Alternativas más seguras. Hoy en día, existen tratamientos para la diabetes tipo 2, mucho más seguros en adultos mayores, con menor riesgo de hipoglucemia. Metformina, si la tolera bien aunque puede causar molestias digestivas en algunos. Linagliptina, sin riesgo de hipoglucemia y bien tolerada en ancianos. Empagliflozina o dapagliflozina, que también protegen corazón y riñones. Dieta ajustada, ejercicio suave, control glucémico personalizado. Ojo, cualquier cambio debe ser supervisado por el médico tratante. Nunca suspendas medicamentos por cuenta propia. Preguntas clave para el médico. ¿Este medicamento para la diabetes sigue siendo el más seguro para su edad? ¿Ha tenido episodios de hipoglucemia recientemente? Hay opciones que no causen bajadas de azúcar. Y si notas síntomas nuevos, confusión, caídas, somnolencia, anota cuándo empezaron y si coinciden con ajustes de medicación o cambios en la alimentación. La hipoglucemia no avisa a gritos. Se desliza entre los días como una sombra silenciosa. Y muchas veces, lo que parece una nueva enfermedad es solo una dosis antigua en un cuerpo que ya no es el mismo. Porque cuidar a alguien con diabetes no es solo controlar el azúcar, es evitar que baje sin avisar. Antipsicóticos atípicos. Cuando una persona mayor empieza a agitarse, a tener alucinaciones o a decir cosas incoherentes, es natural que la familia busque una solución rápida. En muchos casos, el médico receta un antipsicótico atípico: quetiapina, risperidona, olanzapina, aripiprazol, y en pocos días la persona se calma, pero esa calma, muchas veces, tiene un precio oculto. Por eso los llamamos silenciar no es cuidar. ¿Qué hacen los antipsicóticos atípicos? Actúan sobre el sistema dopaminérgico del cerebro para reducir síntomas psicóticos. Disminuyen agitación, delirios, alucinaciones, pero también suprimen la energía, el lenguaje, el movimiento y la voluntad. En personas con demencia o Alzheimer, los estudios han demostrado que estos medicamentos pueden aumentar el riesgo de muerte hasta en un 60%. Sí, has leído bien, efectos secundarios más frecuentes y peligrosos. Mayor riesgo de ACV, accidente cerebrovascular, neumonía por aspiración al perder reflejos de deglución, sedación extrema y pérdida de autonomía, rigidez muscular, temblores, caídas, alteración del ritmo cardíaco, síndrome metabólico, aumento de peso, diabetes, hipertensión. Y lo más doloroso, muchos no los toman por una enfermedad psiquiátrica real, sino simplemente porque resulta más fácil controlarlos así. Ejemplo real. Una abuela de 84 años, con Alzheimer leve, comenzó a tener episodios de confusión nocturna. La familia, angustiada, consultó y le recetaron risperidona. En una semana, dejó de caminar sola. En 2, hablaba menos. En 3, comía menos. A los 2 meses, falleció por neumonía. El médico reconoció que probablemente el medicamento aceleró el deterioro. ¿Cuándo podrían ser necesarios? Hay momentos en que los síntomas son tan severos que no hay otra opción. Alucinaciones que causan terror real. Agresión física que pone en riesgo a otros. Conductas suicidas o psicóticas. Pero incluso entonces, deben usarse en dosis mínimas, durante el menor tiempo posible.
revisados cada 3 meses, bajo estricta supervisión médica. Alternativas no farmacológicas. Antes de recurrir a un antipsicótico, existen estrategias que han demostrado eficacia: terapia de estimulación cognitiva, rutinas fijas y estructuradas. Musicoterapia reduce la agitación en un 50%. Técnicas de validación emocional como el método Naomi Feil. Melatonina para regular el sueño. Ambientes tranquilos. Iluminación suave. Control del ruido. Preguntas que puedes hacer al médico. ¿Es absolutamente necesario este antipsicótico? ¿Se ha probado alguna alternativa antes? Podríamos intentar suspenderlo progresivamente si ya no hay crisis. Y lo más importante, recordar que el objetivo del tratamiento no es silenciar a la persona, sino acompañarla en su proceso con dignidad. Hay silencios que protegen y silencios que apagan. Usar un antipsicótico sin indicación clara es como poner pausa a una vida que aún tenía cosas por decir. Tal vez más lentamente, tal vez con esfuerzo, pero con voz propia. Y tal vez esa voz necesita menos una pastilla y más una silla cómoda. Una canción conocida y una mano que sostenga sin miedo. 10. Opioides suaves. El dolor crónico es una de las cargas más duras del envejecimiento. Cuando nada más funciona. Cuando el dolor no permite dormir, ni caminar, ni vivir con dignidad. Los opioides parecen un salvavidas, y a veces lo son. Pero en personas mayores, incluso los llamados opioides suaves pueden transformarse lentamente en una prisión química. Por eso los llamamos el alivio que se convierte en prisión. ¿Qué son los opioides suaves? Medicamentos como codeína, tramadol, tapentadol, entre otros, se utilizan para dolores moderados a severos cuando otras opciones han fallado. Son suaves en comparación con la morfina o el fentanilo, pero no inocentes, sobre todo en adultos mayores. ¿Por qué son peligrosos en personas mayores? Porque el cuerpo envejecido elimina más lentamente los opioides. Es más sensible a los efectos depresores del sistema nervioso. Tiene más riesgo de caídas, estreñimiento severo, confusión y sedación excesiva y, lo peor, dependencia física en tan solo 7 a 14 días. No necesariamente adicción emocional, sino una necesidad biológica creada por el propio medicamento. Síntomas comunes de acumulación o dependencia. Somnolencia persistente o desconexión del entorno. Reducción del habla o del interés por actividades. Estreñimiento severo, que puede derivar en obstrucción intestinal. Respiración más lenta durante la noche. Depresión respiratoria. Síntomas de abstinencia al suspenderlo. Dolor intenso. Insomnio. Ansiedad. Sudoración. Lo más triste es que muchas veces se interpretan estos cambios como empeoramiento natural, o incluso como signos terminales. Y no lo son. Ejemplo real. Una mujer de 79 años comenzó a tomar tramadol para su artrosis lumbar. En las primeras semanas, mejoró. Luego empezó a dormir más, a comer menos, a hablar poco. Su familia lo atribuyó a la edad. Cuando se intentó suspender el medicamento, apareció insomnio, temblores, angustia. Y nadie entendía que todo era parte del efecto rebote de un medicamento que parecía ayudar pero la había atrapado. ¿Qué se puede hacer? Alternativas farmacológicas más seguras. Paracetamol con control de dosis. Pregabalina o gabapentina para dolor neuropático bajo supervisión. Duloxetina en casos de dolor crónico con componente depresivo. Opciones no farmacológicas. Fisioterapia adaptada. Hidroterapia, piscinas de agua templada. Parches de lidocaína.
estimulación nerviosa eléctrica transcutánea, TENS, masajes terapéuticos y terapia ocupacional. Si el uso de opioides es inevitable. Buprenorfina transdérmica, considerada una de las opciones más seguras para personas mayores. Revisión frecuente del estado funcional. Efectos adversos y necesidad de continuar. Nunca iniciar sin un plan de reevaluación clara. Preguntas clave que puedes hacer al médico. ¿Este opioide sigue siendo necesario o podemos reevaluar? ¿Ha notado cambios en su lucidez, apetito o ánimo desde que lo toma? Podemos intentar un plan de reducción progresiva con apoyo. Reflexión final de este apartado. No todo alivio es sinónimo de bienestar. Hay analgésicos que no solo apagan el dolor, sino también la conciencia, la conexión y la autonomía. Y a veces, cuando creemos que estamos ayudando, estamos encerrando a quien amamos en una química que no pidió. Porque cuidar es aliviar, pero sin apagar. Y cuando el cuerpo ya no puede pedir ayuda, nuestra atención se convierte en su única defensa. ¿Cómo detectar efectos adversos en casa? Uno de los mayores errores que cometemos al cuidar a nuestros mayores es atribuir cada cambio en su comportamiento o salud a la edad. Si se cae, pensamos que son los huesos. Si se confunde, que es demencia. Si duerme más, que está cansado por los años. Pero ¿y si fuera el medicamento? Se estima que el 88% de los efectos adversos en personas mayores se confunden inicialmente con síntomas del envejecimiento. Y esto retrasa el diagnóstico, agrava el problema y, en muchos casos, provoca hospitalizaciones evitables. Por eso, aprender a observar y conectar los puntos desde casa puede hacer toda la diferencia. 3 pistas clave para identificar efectos adversos en casa 1. El momento. ¿Cuándo comenzó el síntoma? Si tu familiar empezó un medicamento nuevo y entre las 2 y 8 semanas posteriores aparece un cambio significativo, la relación puede ser directa. Por ejemplo, o confusión que antes no estaba, o caídas repetidas, o pérdida del apetito, o cambios en el estado de ánimo. El cuerpo de un adulto mayor acumula lentamente los fármacos. Por eso los efectos tóxicos no aparecen de inmediato, sino a medida que se saturan los sistemas. Consejo: anota la fecha de inicio de cada medicamento y cualquier cambio que notes en las semanas siguientes. 2. El patrón. ¿Cuál es el tipo de síntoma? Cada grupo de medicamentos tiene efectos típicos. Por ejemplo, benzodiazepinas, o zolpidem, o somnolencia excesiva, o confusión nocturna, o caminata inestable, o olvido de conversaciones recientes, omeprazol crónico, o fatiga inexplicable, o infecciones digestivas recurrentes o fracturas ante caídas leves o anemia sin causa aparente, antiinflamatorios, o hinchazón en piernas, o menor cantidad de orina, o dolor abdominal sordo, o heces negras, o vómitos con sangre, digoxina, o náuseas sin causa, o visión amarilla o confusión intermitente, sulfonilúreas, o desmayos súbitos o sudor frío, temblores o cambios de humor bruscos. Consejo: relaciona el tipo de síntoma con el tipo de medicamento que está tomando. Puede darte la pista que el médico necesita. 3. Las señales de alarma inmediata. Si observas alguno de los siguientes síntomas, no esperes. Contacta con el médico o acude a urgencias. Pérdida de conciencia después de una caída. Confusión mental repentina y severa. Respiración dificultosa o muy lenta. Heces negras o vómitos con sangre. Hinchazón repentina de piernas o cara. Ausencia de orina por más de 8 horas. También están los signos progresivos.
más sutiles pero persistentes. Pérdida del apetito que dura más de una semana. Somnolencia prolongada durante el día. Aislamiento o falta de respuesta emocional. Caminata más lenta o inestable sin causa aparente. Herramienta práctica. El checklist del detective. Antes de ir al médico, anota estos 5 puntos. 1. ¿Qué medicamentos toma? Nombre completo y dosis. 2. ¿Desde cuándo los toma? Mediaño aproximado. 3. ¿Qué síntomas ha notado? Describir con precisión. 4. ¿Cuándo comenzaron los síntomas? ¿Antes o después del medicamento? 5. Hay días que mejora. Por ejemplo, los fines de semana cuando no toma algo. Esta lista ayuda al médico a detectar posibles relaciones causa-efecto. Pregunta clave para el médico. ¿Qué pasaría si dejamos este medicamento durante una semana para observar si mejora? Obviamente, esto debe hacerse con consentimiento y vigilancia médica, pero plantearlo puede abrir puertas a un tratamiento más ajustado a su edad y estado actual. Los medicamentos no siempre causan problemas ruidosos. A veces sus efectos se disfrazan de cansancio, de olvido, de apatía. Y si no sabemos mirar, podemos perder a alguien lentamente sin darnos cuenta hasta que es tarde. Observar con atención, registrar los cambios y preguntar con respeto es una forma silenciosa y poderosa de cuidar. ¿Cómo hablar con el médico sin generar conflicto? Puede que después de ver toda esta información, te sientas con un nudo en el estómago. Descubres que tu madre toma 5 de estos medicamentos, o que tu abuelo lleva años tomando algo por costumbre. Y surge la pregunta inevitable: ¿y ahora qué hago? Pero al mismo tiempo aparece otro miedo. ¿Y si el médico se molesta? ¿Y si me dicen que exagero? ¿Y si no me escuchan? Tranquilo. Preguntar no es confrontar. Y con las palabras adecuadas, puedes lograr una conversación respetuosa, colaborativa y transformadora. La clave está en el cómo, no en el qué. No digas: he leído que este medicamento mata. En un video de internet dicen que esto es veneno. ¿Cómo puede darle esto a mi madre? Estas frases, aunque llenas de preocupación, pueden activar resistencia y cerrar el diálogo. En cambio, usa la técnica del sándwich. Reconocimiento. Tu preocupación plus colaboración. Ejemplo de la técnica del sándwich. 1. Reconocimiento. Doctor, sabemos que usted conoce el caso mejor que nadie y confiamos en su criterio. 2. Preocupación. Pero desde que comenzó a tomar este medicamento, hemos notado más somnolencia y varias caídas. Nos preocupa que pueda estar afectándole. 3. Colaboración. Podríamos revisar si sigue siendo necesario o si hay una alternativa más segura para su edad. Esto genera un ambiente de respeto mutuo y enfoque en el bienestar del paciente. Preguntas útiles que abren puertas. ¿Cuál de estos medicamentos considera absolutamente esencial? ¿Hay alguno que podríamos reducir o reemplazar? ¿Qué síntomas deberíamos vigilar en casa? ¿Sería posible suspender uno de forma temporal y ver si mejora? Existen versiones más seguras para mayores. Y si el médico se pone a la defensiva, ¿qué hacer? Primero, mantén la calma. A veces la reacción es por falta de tiempo o exceso de presión, no por mala intención. Segundo, si no hay posibilidad de diálogo real, tienes derecho a pedir una segunda opinión. No es una traición. Es una forma responsable de cuidar. Y puedes buscar otro médico de cabecera con enfoque geriátrico, un especialista en medicina interna o geriatría, un farmacéutico clínico del centro de salud.
¿Qué llevar a la consulta? Lleva la lista del detective que vimos antes. Medicamentos actuales. Nombre. Dosis. Fecha de inicio. Síntomas observados. ¿Cuándo comenzaron? Días en que mejoró o empeoró. Preguntas escritas. Esto demuestra que vienes preparado, informado, pero no agresivo. Frases que construyen puentes. Nuestro objetivo no es eliminar medicamentos, sino optimizar el tratamiento para su edad. Nos gustaría entender mejor los riesgos y beneficios de este tratamiento. Sabemos que no hay decisiones fáciles. Solo queremos estar seguros de que sigue siendo lo mejor para él, ella. Hacer preguntas no es dudar, es cuidar. Y a veces, lo que hace la diferencia no es un gran cambio, sino una conversación bien hecha. Porque cuestionar con amor no es desobedecer, es proteger. A lo largo de este recorrido, hemos descubierto 10 grupos de medicamentos que, en personas mayores, pueden causar más daño que beneficio si no se revisan con atención. No porque sean malos en sí mismos, sino porque el cuerpo cambia. Y lo que antes ayudaba, hoy puede ser una carga silenciosa. Para recordarlo con claridad, imagina una casa donde cada habitación representa un riesgo oculto. El piso del cerebro. 1. Benzodiazepinas. La trampa del descanso. 2. Zolpidem. El sonámbulo nocturno. 3. Antidepresivos tricíclicos. El ladrón de memoria. 4. Antihistamínicos antiguos. La alergia disfrazada. El piso de los órganos vitales. 5. Omeprazol crónico. El protector que no protege. 6. Antiinflamatorios. La triple amenaza estómago, riñón, corazón. 7. Digoxina. El equilibrista sin red. 8. Sulfonilúreas. La hipoglucemia camuflada. El sótano del riesgo vital. Opioides suaves. El alivio convertido en prisión. Antipsicóticos atípicos. Silenciar no es cuidar. Pero no se trata de entrar corriendo y querer vaciar la casa entera. Se trata de abrir una puerta, una sola. Empezar por una. Por eso, no te pedimos que lo cambies todo hoy. Solo que hagas una cosa. Elige un medicamento, uno solo. Míralo, pregúntate, ¿aún lo necesita? Lo hemos revisado últimamente. Apunta tu duda. Llévala contigo a la próxima consulta. Esa pequeña acción puede marcar la diferencia entre seguir apagando lentamente a alguien que amas o ayudarle a volver a brillar. ¿Por qué es urgente? Porque cada día que pasa con el medicamento equivocado es un día que no se recupera. Porque una caída puede ser la última. Porque una confusión puede sellar un diagnóstico erróneo. Porque una pastilla puede robarnos lentamente a una persona que aún tiene mucho por vivir. ¿Y sabes qué es lo más hermoso que puede pasar? Que un día alguien te diga: mi madre volvió a cocinar. Mi padre sonríe más. Mi abuela está otra vez más clara, Mo, y tú sabrás que no fue magia. Fue una conversación, una decisión, un acto de amor. ¿Qué puedes hacer ahora mismo? Comparte este contenido con alguien que cuide a un adulto mayor. Revisa la lista de medicamentos con atención y respeto. Haz las preguntas correctas. Y si algo en ti hizo clic hoy, no lo ignores. Actúa. Porque cuidarnos siempre es dar más. A veces, es quitar con cuidado lo que ya no hace bien. Y porque detrás de cada pastilla innecesaria, puede estar esperando el verdadero ser de alguien a quien amas.